buenos días a todas. Es un gusto que estén aquí. Por ahí veo que creo que ya está Jorge también ahí conectándose. Yo soy Osiel, misionero del Espíritu Santo, miembro del equipo animador de Gente Sol, y nos da mucha alegría que estén aquí en esta reunión. Les voy a pedir, por favor, si no es mucho problema, que conforme se vayan uniendo, también puedan apagar sus micrófonos para poder tener una mejor escucha de la ponencia que del compartir que nos va a hacer Jorge. Eh, yo les comparto brevemente que este trabajo es muy importante, creemos que es muy importante para nosotros, para todas, para todos, porque pues tener un poco de luz sobre nuestra realidad, sobre algunos puntos críticos, pues también nos ayuda a dimensionar la importancia de nuestra acción. Además de esta reunión, también en la reunión presencial que tendremos en un par de meses, pues queremos dar continuidad a lo que escuchemos, ¿no? También proyectado en nuestros distintos trabajos. Les repito, es un gusto que estén aquí presentes, les agradecemos pues esperamos este compartir, que lo que vamos a escuchar nos ayude también en el caminar, en las distintas acciones que hacen en sus distintos espacios. Estoy también sorprendido y sí lo quiero decir, la mayoría de las que están aquí son mujeres y yo conforme lo fui viendo dije, órale, aquí está la fuerza femenina y me deja una pregunta, ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Y pues bueno, me llama la atención, qué bueno que están aquí, qué bueno que están con esa fuerza, con ese corazón que les caracteriza, con esas inquietudes. Y bueno, también hay hombres, ¿verdad? Que son otros. Pero bueno, gracias por su disposición, por su tiempo. Nuevamente, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, les agradezco. Y nada más que me confirmen que está por ahí Jorge. Yo por ahí lo vi conectado, pero ya no lo veo. Que me Ahí está, ahí confirmen. está. Sí está, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Cómo le hago para saber cuál es el ID y eso? Me confirmen, lo presento y comenzamos. Después de que lo presente, les platico rápidamente la dinámica. Lo presento. Jorge tendrá una intervención. Después tendremos un pequeño trabajo por grupos. Nos lo coordinará Jesús, que también es del equipo de Gente Sol. Y después tendremos un espacio para preguntas. Tendremos un lapso más o menos de 1 hora y media aproximadamente. Entonces vamos adelante. Repito, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, se los agradezco. Y les comparto quién es Jorge. Bueno, antes que presentarlo técnicamente, decir también, por ahí hay un micrófono prendido, por favor. Jorge es miembro fundador del equipo de Gente Sol. Desde 2004 hasta hace muy poquito tiempo estuvo participando en el equipo. Jorge es director de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en impactos territoriales de la globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor de estudios científicos sociales también por el ITESO. Colabora semanalmente en Megacanal y en TVC, Televisión, en la segunda emisión de Zona 3 de 91.5 FM, en el programa Así las Cosas de W Radio en Puerto Vallarta y en Metrópoli 1150 AM en el programa de Política en Directo. Es articulista en el Semanario de Guadalajara, en el portal de Zona Docs y en la revista Cristus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana de León y es especialista en derechos humanos, comunicación política y procesos electorales. Como ya dije al inicio, además de toda esta
trayectoria académica, Jorge conoce perfectamente nuestros proyectos, dado que mucho tiempo ha caminado con nosotros y desde el inicio ha estado en la gestión de este proyecto de solidaridad de los misioneros del Espíritu Santo. Gracias, Jorge, por tu compañía, gracias por seguirnos iluminando, gracias por tu participación, bienvenido y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ociel. ¿Sí se escucha? Bueno, sí se oye, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por el espacio, gracias a Carmen también por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Sí, había hecho una presentación con los consejos provinciales hace como un mes, sobre estos temas, pero ahora sí me fui a una lógica un poco más latinoamericana, que es la que les voy a presentar con los asuntos que ya estuvimos, que ya estuvimos platicando antes con Carmen y con algunas de ustedes para, bueno, para plantearles pues algunas circunstancias del contexto. Les voy a compartir una presentación, ¿sí? Que es la que nos va a guiar. Sí se ve, ¿verdad? Ahí. Sí se ve. Sí se ve, sí. Perfecto. Muy bien, pues les empiezo a platicar para no perder mucho tiempo porque no tenemos tanto tiempo. Bueno, primero voy a entrar con los temas económicos y de pobreza en el continente. Como les decía, sí voy a poner algunos datos de México, sobre todo algunas cosas que acaban de salir literalmente hace 15 días. Pero bueno, esta es digamos, la evolución de la pobreza en América Latina. Estos datos son de la CEPAL. La CEPAL es esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es, yo creo que la institución con mayor credibilidad y mejores herramientas para medir la pobreza en América Latina. Como ustedes pueden ver, del 2008 al 2023, bueno, los datos son hasta 2023 en este caso, pues sí ha habido un proceso, digamos, de baja de la pobreza a nivel latinoamericano, que me parece que sí están ligada a la llegada de gobiernos de izquierda en América Latina, que fue un proceso que estuvimos viendo pues en los últimos 10, 15 años, que sí tuvieron algunas políticas importantes para bajar la pobreza en distintos países. Obviamente eso no quita que muchos de estos gobiernos hayan tenido posiciones autoritarias o incluso que hayan tenido problemas serios de corrupción, por ejemplo, como lo fue Brasil en su momento, pero sí podríamos decir que en México hubo una baja, digamos, de la pobreza que ahí se puede constatar, ¿no? Digamos, si son datos que me parecen bastante relevantes. Ahí los dejo. Obviamente, este es el agregado de prácticamente todos los países de América Latina, de 17 países, en torno a, digamos, esta baja. Perdón, Jorge, no está Hola, corriendo. Hola, no hola está Adriana, ¿cómo corriendo la estás? presentación. Bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien, qué gusto verte. Igual, no vemos la gráfica. Está en la ¿No? primera diapositiva solamente, se quedó la presentación en la primera diapositiva. Ah, sí, qué caray, a ver, déjenme ver. ¿No está ahí? ¿No se ve? Se ve el Sí PowerPoint, está, pero no pero avanza. es la primera diapositiva nada más. No corre la presentación. ¿Saben qué? Déjame entonces cerrar la presentación como tal, a ver si de otra forma. A ver. Ahí sí se ve. Ya ahí ya se ve la de la pobreza en el continente. Bueno. ¿Saben qué? Si quieren la voy a dejar así, no como presentación, sino como el PowerPoint. De hecho, se lo mando a Carmen para que lo tengan, ¿eh? También por si no quieren hacer anotaciones. Voy a minimizar aquí mi propia ventana. Bueno, ahí están los datos. Eso sí los están viendo, ¿verdad? Que Sí, ahorita correcto. ya. Sí, Y si le voy a perfecto. hacer en presentación, es que se ve
ya sabes, cuando tienes la presentación y a la izquierda tienes las diapositivas. A lo mejor si la pasas a presentación ya corre bien. A ver, voy a ponerla. Ajá. ¿Ahí se ve o no? Jorge, no, mira, debes dejar de compartir y vuelves a compartir y Como cuando presentación. eliges el modo presentación, exacto. De acuerdo. Permítanme un segundo. Perdón, hola Jorge. ¿Saben cuál es el tema? Que me acaban de cambiar computadora y la estoy empezando ¿Ahí se ve? Sí, Perfecto, ahora sí. Va, muy bien. perfecto. Ahora sí ya estamos. Sí. Bueno, este es el desarrollo de la pobreza en el continente, como les decía, que había hecho la CEPAL o que hizo la CEPAL hace un poco de tiempo, 2023. Si se dan cuenta, sí hubo una baja en cuanto a la pobreza, pero si ya nos vamos a países, así están las cosas. Aquí sí faltan Guatemala y Nicaragua porque no hubo datos y hay que decir que habitualmente los datos de Venezuela también no son tan seguros, por eso no están. Pero si se dan cuenta, aquí ya está disgregado por países. Los países donde hay más pobreza medida en este momento, pues es Bolivia, El Salvador y Honduras, ¿no? Estamos hablando de más del 45% de su población en pobreza, cosa que es bastante preocupante. Luego en el rango de los 30 a los 44 está Ecuador, México y Paraguay. Ojo, México con los datos que acaba de dar, de todos modos, seguiría en ese grueso, en ese rubro. Luego estarían Se silenció. Tu micrófono, Jorge, se silenció. Decía una profesora antes de iniciar la clase, vamos a iniciar nuestra sesión de espiritismo. Bueno, ahí está, ya lo dijo. Bueno, ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que les digo que me acaban de cambiar computadora, entonces también creo que eso me está jugando un poco en contra. Bueno, les decía que esto es por bloques de pobreza. Los que tienen más pobreza son Bolivia, El Salvador y Honduras, que estamos hablando de una pobreza de más del 45%. Ojo, esto es una pobreza multidimensional, solamente para explicar el concepto. Tiene que ver con temas de ingreso, pero también con carencias sociales, ¿sí? Entonces, en Bolivia, bueno, El Salvador y Honduras son los que tienen más del 45% de su población en pobreza. Luego, en el rango de 30 a 45 estaría Ecuador, México y Paraguay. México, de todos modos, acaba de dar datos sobre pobreza multidimensional, pero estos se ubican todavía ahí. Luego, entre el 20 y el 30 estarían Colombia, Panamá, Perú y República Dominicana. Entre el 10 y el 20 estarían Brasil y Argentina, y luego los países donde realmente hablaríamos de situaciones de menor pobreza, estamos hablando de Chile, Costa Rica y Uruguay. Así está dividido el continente. Aquí no está ni Guatemala ni Nicaragua, que seguramente estarían en los rubros muy altos, y tampoco Venezuela. Aquí con Venezuela un problema que se ha tenido ya desde hace varios años es que no hay datos confiables, ¿eh? Así de sencillo. Luego por eso la CEPAL no los recupera. Pero bueno, estamos hablando, les decía, en torno a cómo está la pobreza en estos países, en América Latina. Déjenme ver ahora cómo le hago para... Ahí está. Perdón. Y estos son los datos de México, ¿sí? Nomás para que los tengan presentes. Estos son los últimos datos de México. Estos salieron hace 15 días.
Como se dan cuenta, de todos modos no salimos del rango del 30 al 45%, pero ese es el desempeño de la pobreza en México en el sexenio de López Obrador, en términos de millones de personas. Como se dan cuenta, empezamos con 52 millones de personas en pobreza con López Obrador 51.9 en 2018 y terminamos con 38.5 en 2024. ¿Sí? Hubo un incremento en 2020 que se atribuye, y eso pasó prácticamente en todos los países en pandemia, y luego hubo una baja. ¿Sí queda claro? Esto es la pobreza por estados, digo, para los de México en la presentación va a venir, no me voy a abundar mucho. ¿Cómo está la pobreza por estados, por entidades federativas en la última medición del 2024, que es la más reciente? Pero esto es lo que les quería hablar de las carencias sociales. ¿Qué pasa en América Latina y en México? Este es el caso de México, que una cosa es el ingreso, es decir, que la gente tenga en sus manos dinero para vivir, pero la otra son temas que se consideran fundamentales para tener una vida digna. Por lo menos, bueno, en el caso de México y otros países hay 6 carencias sociales que también se miden, que son el rezago educativo, la carencia por acceso a servicios de salud, la carencia por seguridad social estoy hablando de todo lo que tiene que ver con acceso, bueno, jubilaciones, vacaciones, todo este tipo, digamos, de derechos. Luego, la calidad y espacios de la vivienda como tal, es decir, qué tipo de casas se tienen. También la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, estoy hablando de agua, luz, etcétera. Y la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Este es el caso de México en los últimos datos. Como se pueden dar cuenta, sí es cierto, por ejemplo, que hoy en México, y eso también pasa en América Latina, la gente tiene más dinero en la bolsa, pero, por ejemplo, no tiene jubilaciones, no tiene vacaciones, ¿no? No tiene derechos de seguridad social. Ahí ustedes lo pueden ver, por ejemplo, la gráfica en los números morados. Es altísimo, estamos hablando de 48% de la población que está en esa circunstancia. O, por ejemplo, en el caso de México, cuando empezó el sexenio de López Obrador, la carencia por accesos de salud era del 16.2 y terminamos con el 34.2. O sea, significa que aunque la gente tiene más dinero, el problema de acceso a la salud se duplicó en 6 años. Entonces, tenemos estos, bueno, pueden ver ahí los otros datos, no voy a abundar al respecto, pero en América Latina, a ver, los gobiernos apostaron a un incremento del ingreso, pero eso no necesariamente se tradujo en una mejora en la calidad de vida como tal. Si se dan cuenta, los resultados en cuanto a rezagos y a carencias no son tan significativos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que entonces la gente a lo mejor tiene más dinero, pero lo gasta más en salud, porque no tiene acceso a la salud. Eso pasa prácticamente en toda América Latina. ¿Queda claro? Es algo que hay que, digamos, apreciar. Con lo cual, bueno, a ver, para mí la gran conclusión en el tema económico es que sí, en América Latina los asuntos de pobreza y de calidad de vida siguen siendo un problema muy importante, ¿no? Y aunque hay bajas en algunos países y bajas significativas, pues siguen siendo problemas muy serios en todo el continente, ¿no? Ya vimos la gráfica anterior donde está lo de los países, ¿no? Por cada país, pero sigue siendo una agenda pendiente, por supuesto. Y ahora con la llegada de gobiernos más de corte populistas de derecha, por ejemplo, el de Milei en Argentina o el caso de Bolsonaro en Brasil en su momento, pues empiezan a echar para atrás ayudas sociales. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, bueno, es muy desafortunado que hoy por hoy sigamos hablando de problemas de pobreza en todo el continente. Esto no se ha resuelto, hay mejoras, hay que reconocerlo, pero pues sigue siendo un tema que por lo menos en el continente aqueja a uno de cada 4, ¿sí? Y los temas de carencias pues sí están más generalizados, ¿sí? Por ejemplo, hoy
lo que les decía, en México hay 38.5 millones de personas en pobreza, pero el 60% tiene al menos una carencia social. ¿Sí? Digo, me parece importante explicar estas cosas porque luego ustedes saben que la clase política en toda América Latina se pone a presumir que sacaron a la gente de pobreza. Y eso es una verdad a medias. O sea, sí en unas cosas, pero no en otras. Y eso yo creo que lo tenemos que tomar en cuenta. Y muy probablemente ustedes que están en Gente Sol, pues se dan cuenta de eso. Se dan cuenta de que sí, a lo mejor la gente tiene más dinero, pero no puede ir a un doctor, a un médico, por ejemplo. ¿Sí? O sí, tiene más dinero, pero no puede irse de vacaciones nunca, por ejemplo. ¿Sí? O sí tiene más dinero, pero eso no ha representado que coma mejor. O puede ser que tenga más dinero, pero eso no ha significado que su educación se haya incrementado en calidad o tenga mayor acceso. O puede tener más dinero, pero eso no significa que en su casa las condiciones de vida hayan mejorado. ¿Sí queda claro? Ahora, sí me parece que para una plataforma como la de ustedes, sí sería muy importante que pudieran vislumbrar o dilucidar cuáles son las carencias específicas que vive la gente. ¿Cuáles son sus necesidades particulares? ¿A qué están referidas? ¿Tienen que ver con vivienda? ¿Tienen que ver con salud? ¿O tienen que ver con vacaciones y ocio? ¿Me explico? Ahora, un gran problema también en América Latina que hoy tenemos, que esto es aparte, es que las metodologías de medición de la pobreza, por ejemplo, hoy ninguna incorpora el tema del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, en términos de pobreza, hoy no se mide, por ejemplo, que nosotros podamos estar conectados desde todo el continente por Internet. Eso no se mide en la pobreza. Algunos ya estamos proponiendo de, oye, por la vida actual que estamos viviendo, deberíamos ya de incorporar eso como una situación de bienestar o no. ¿Me queda claro? O, por ejemplo, hablar de salud mental hoy, que eso no está contemplado en estas mediciones. Hoy por hoy, bueno, ya lo platicaré al final de la presentación, la salud mental es un tema sumamente importante y no está colocado aquí. Por eso les decía que me parece de suma relevancia que ustedes en sus plataformas específicas puedan hablar o puedan dilucidar o puedan diagnosticar qué tipo de necesidades hay en la comunidad. ¿Sí? Ya más en concreto. Y entonces luego enfocar los proyectos a la resolución de esas necesidades. Bueno, esto es en cuanto a temas de pobreza. Obviamente en este escenario, pues sí tenemos que hablar del señor Donald Trump, sí o sí. Y sobre todo estando en América Latina. De hecho, también les voy a mandar con Carmen un texto que hice para la revista Cristo sobre Donald Trump en específico, que a lo mejor les puede ayudar. Pero por lo menos, a ver, hay que hablar del señor Donald Trump en 5 aspectos al menos. El primero es que, a ver, primero, ¿Donald Trump está en contra del capitalismo? No, definitivamente. Es más, al contrario, quiere darle más vuelta de tuerca al sistema capitalista, pero sí está en contra del modelo globalizador del capitalismo. Eso sí. Por eso está el tema de los famosos aranceles. A ver, cuando uno cree que lo de Donald Trump y sus aranceles son caprichos, podemos decir que sí y no. Sí, porque los hace cuando se le ocurre, pero no porque esos aranceles son aranceles estratégicos. Son aranceles que están totalmente volcados a revertir el proceso de globalización económica. A ver, voy a poner un ejemplo porque creo que esto me parece que es sumamente importante de entender para poder ver exactamente qué está haciendo el señor Trump. A ver, el comercio internacional en el mundo ha existido desde tiempos milenarios.
Es más, seguramente en sus clases de historia universal les llegaron a platicar de los fenicios que comerciaban con cerámica y con telas. O sea, el comercio internacional existió toda la vida. ¿Cuál es la diferencia con la globalización? La diferencia con la globalización es que los procesos de producción se volvieron internacionales. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo voy a hacer una prenda que se vende en Zara, yo la tela la compro en la India porque es el lugar más barato para comprarla, pero luego mando a hacer la camisita a China porque ahí la mano de obra es más barata para coserla. Y luego esa camisa con una tela de la India y con una manufactura china, la mando a un estante en España. ¿Sí? Ese es el modelo de producción internacional, que lo que posibilita es que yo agarre de cada país lo mejor que puedo en términos de competencia económica para entonces poder poner productos de poco gasto de manufactura, pero de alto costo de venta. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo en términos de a ver, ¿cuánto se paga una hora de un obrero calificado en Estados Unidos? ¿Alguna de ustedes sabe? Digo, no los veo a todos, entonces si quieren pueden abrir el micrófono y decir, ¿saben cuánto se paga una hora? Más o menos entre 9 y 12 dólares la hora promedio. ¿Sí? ¿Cuánto sale traducido en dólares una hora de trabajo de salario mínimo en México? $1. ¿Sí? Claro que yo de menso, perdón por la expresión, voy a poner una fábrica en Estados Unidos de confección de ropa o de carros. Si en Estados Unidos tengo que pagar 12 o 13 dólares la hora y en México pago una hora a la hora en $1. ¿Sí? Es absolutamente racional. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y ese modelo económico lo tenemos colocado desde hace 40 años. Por eso las economías de muchos países de América Latina lo que hacen es jalar empresas para que estén ahí. Es por esta razón. Entonces, ¿qué está haciendo el señor Donald Trump? Con estos aranceles estratégicamente colocados, lo que está haciendo es desandar ese proceso. Que ese ahorro de costos de mano de obra o de recursos se quite y entonces, por lo tanto, obligar a las empresas a una relocalización en Estados Unidos. Tal cual. ¿Sí? Lo que quiere Donald Trump es que las empresas se salgan de Brasil, que se salgan de Argentina, que se salgan de Costa Rica, que se salgan de Guatemala y se vayan otra vez a Estados Unidos. Eso es lo que quiere hacer. Así de simple y de sencillo, ¿eh? No crean que son aranceles puestos a lo güey, perdón por la expresión, ¿no? Perdón, para los que no son de México, puestos a lo tonto. Sí tienen una racionalidad. ¿Por qué? Porque ya hay un movimiento muy importante en todo el mundo de abandonar una economía de capitalismo globalizado y volverlo una economía de capitalismos nacionalistas. ¿Sí me explico? Eso es lo que está pasando. Obviamente es desandar un proceso que tiene 40 años, o sea, no lo va a poder hacer en los 4 años que tiene de presidente, pero lo que sí puede hacer es comenzar el proceso de regreso, porque además Donald Trump en realidad representa un montón de gente, no es él solo, ¿eh? Por él votaron, ahora en la última elección de Estados Unidos, votaron más de 80 millones de ciudadanos estadounidenses, ¿eh? No estoy hablando de cualquier cosa. Claro, ahorita están enojados porque entonces no hayan ciertos satisfactores en los estantes de Estados Unidos.
Pero ese es el proceso que está queriendo implementar. Eso es una parte. La segunda, obviamente hoy hay una política antiinmigrante muy agresiva y muy criminalizante, ¿no? Que se está dando. ¿Por qué? Porque está militarizando la frontera, bueno, obviamente la frontera México-Estados Unidos, está generando redadas para detener a personas indocumentadas, ¿sí? Cosa que por supuesto ya le ha ganado muchas enemistades, por ejemplo, con el gobernador de California, con algunos gobernadores demócratas, ¿sí? Está aumentando las restricciones para la migración formal. Digo, no sé en otros países, pero en el caso de México, a partir del lunes que entra, el costo para solicitar visa de turista se triplica. ¿Sí? A partir del lunes. Y obviamente, si tú te ven cara como de medio anti-Trump, para que te den la visa de turista, por lo menos aquí en México, te piden que les des libre acceso a tus redes sociales, para que vean qué escribes. A ver si no pones cositas en contra del señor. A mí se me acaba de terminar la visa y ya le dije a mi esposa Alma, le dije, ¿sabes cuándo vuelvo a Estados Unidos? Cuando este güey se vaya, porque no me van a dar la visa por las cosas que escribo. Así de simple, ¿eh? Eso está pasando. Y luego también, por supuesto que hay un discurso muy estigmatizante en contra de los migrantes, diciendo que son los culpables de la violencia y los culpables de que los estadounidenses no tengan trabajo. Sobre todo esas dos cosas. Y lo que hemos visto a lo largo de estos meses que lleva de presidente, pues es que le está dando una vuelta de tuerca a estas políticas antiinmigrantes. Ahora, no lo hace tampoco de la nada. Estaba en una reunión en Ciudad Juárez hace, bueno, va a ser casi un año, cuando todavía estaba ya el proceso de elección, y un compañero estadounidense que trabaja en temas migratorios decía que ellos tenían estudios en Estados Unidos de que en este momento el 60% de la población de aquel país tenía sentimientos antiinmigrantes. ¿Sí? El 60%. Claro que eso que está haciendo Trump, como decimos en México, cae en blandito. Empata con lo que la gente está pensando. Ahora, en el caso de, sobre todo hacia México y en algunos casos más en Colombia y otros países, pues sí hay unas altas presiones en México para detener la entrada de fentanilo a Estados Unidos, que sí es un tema que ha crecido de forma fuerte. A ver, ¿y por qué el fentanilo o lo quieren parar? Porque los efectos del fentanilo en las personas sí son durísimos. Esto de los famosos homeless en las ciudades norteamericanas, digo, si alguien ha estado allá en los últimos años, pues es muy impresionante o sea, ya no se puede entrar a los centros de San Francisco, a los centros de Los Ángeles, a los centros de las grandes ciudades estadounidenses, porque está llena de homeless, o sea, gente sin casa, que está hasta el gorro, o sea, con unas intoxicaciones horribles por fentanilo. ¿Sí? Y fíjense, ya cosas como muy técnicas, y perdón por las clases de drogas, pero, o sea, la cantidad con la que una gente se puede poner así de mal con drogas normales como la cocaína o las metanfetaminas es mucho mayor que con fentanilo. Las dosis de fentanilo son muchísimo más pequeñas, con lo cual su tráfico es mucho más fácil. ¿Sí? De hecho, ahora el famoso video de los hijos del Chapo, pues fue el que empezó a meter fentanilo a los Estados Unidos, porque era más fácil llevar. ¿Sí? Ahora, también, ¿qué está pasando con Donald Trump? Hay una enorme presión de Donald Trump hacia sus opositores internos. O sea, le está pegando durísimo a las universidades de Estados Unidos, a las organizaciones civiles, a medios de comunicación y a todo aquel que lo critique, ¿no? Con cosas de hostigamiento político muy fuerte, incluyendo, por ejemplo, no sé si en Gente Sol tenían, en algún momento llegaron a tener financiamientos de USAID, que era quizá una de las agencias que más cooperaba con México. Bueno, en el caso acá de nosotros, del ITESO, teníamos proyectos con USAID y tal cual nos los dejaron a medias, porque Donald Trump dijo, ya no va a haber ningún tipo de cooperación internacional
con América Latina. Bueno, con América Latina y con ningún otro país. ¿Sí? Y finalmente, bueno, ustedes lo han visto, las posiciones geopolíticas de Donald Trump en los estados de Donald Trump frente al tema de la Franja de Gaza y de Ucrania, pues son verdaderamente lamentables, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues apoyando a el gobierno de Israel, que también hay que decir que es el gobierno de Israel, no es el pueblo de Israel. Hay muchos israelitas que están en contra de su gobierno, de lo que están haciendo en Gaza. Bueno, hasta aquí el tema de Donald Trump, que me parece que es muy importante, no lo podemos dejar de lado, porque además esto yo creo que se va a mantener 4 años, ¿eh? Cuando alguien dice, bueno, es que el señor va a cambiar sus políticas, no, porque además no es él. Vuelvo a repetir, no es solo él es el vocero de mucha gente que piensa igual. ¿Sí? Luego, nos pasamos a los temas de violencia en América Latina. Esos son los homicidios en América Latina por cada 100,000 habitantes. Y como se dan cuenta, pues nuestros países pues no son como pacíficos por naturaleza, ¿eh? Digo, aunque ahorita hay una visibilidad muy grande de los homicidios en México, tampoco estamos no estamos arriba, ¿eh? En cuanto a homicidios, bueno, el país más violento de América Latina es Haití, luego está Ecuador, luego Venezuela, con datos que no son tan fehacientes, es decir, podría ser más. Colombia, Honduras, Brasil, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Uruguay. ¿Sí? ¿Cómo ven? O sea, tampoco es que seamos países, aquí digas tú, a ver, somos un ejemplo de pacificación, pues no. O sea, sí en términos gruesos, sí somos un continente muy violento. Eso obviamente también habla de que nuestras instituciones de justicia son débiles, no son sólidas. ¿Sí? Ahora, si hablamos del caso de México, que sí me pidieron hablar un poco, pues estos son los saldos de las personas asesinadas y desaparecidas de los últimos 3 sexenios, ¿no? Con Felipe Calderón tuvimos 120,000 asesinados y 16,000 desaparecidos. Luego, con el sexenio de Peña Nieto, tuvimos 156,000 asesinados más 32,000 desaparecidos, es decir, se duplica el número de desaparecidos y se incrementa en 36,000 personas los asesinados. Y luego con López Obrador, digo, la cifra es un poco más alta todavía, pero bueno, esta gráfica me parecía bastante significativa. Con López Obrador terminamos con 51,000 personas desaparecidas y, bueno, en realidad son 199,000 asesinados, con lo cual se incrementó casi en 30,000, 35,000 los asesinados y casi se vuelve a duplicar los desaparecidos. ¿Sí? Esa es la situación de violencia en México. Está incontenible, así de sencillo y así de simple. Este es el mapa, sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Este es el mapa de control territorial de los cárteles en México. ¿Sí? Que por supuesto también podríamos hacerlo de otros países. Imagínense, o sea, ese rojo, el rojo es el cártel de Sinaloa. Donde está, digo, seguramente han oído muchas notas sobre el Chapo Guzmán, sobre el Mayo Zambada, todos estos señores. Bueno, el rojo es la control territorial de el cártel de Sinaloa. Y luego, en lo azul, es el control territorial del cártel Jalisco Nueva Generación, que es aquí de donde yo vivo. ¿Sí? Ese es el nivel de control territorial que tienen estas organizaciones de delincuencia. Ojo, hay estudios que se han hecho en Estados Unidos que hablan que el quinto empleador en México, el quinto empleador es la delincuencia organizada.
el quinto empleador. Claro que si yo eso lo traslado también a Colombia, a Brasil, a otros países, pues los datos son bastante escalofriantes. ¿Sí? Seguramente ustedes en sus trabajos de pastoral se han topado con familias que tienen hijos metidos en estos temas. No es raro, porque son muchos y muchas. ¿Por qué? Porque estas son empresas de capitalismo criminal. Así de sencillo, es un capitalismo criminal que cada vez interactúa más con el capitalismo formal. Porque obviamente para que ese capitalismo criminal se expanda y se desarrolle, necesita el capitalismo formal. ¿Me explico? Eso pasa casi en todo en América Latina. En Centroamérica esto es un gran tema también. ¿Sí? Entonces, en algunos lugares tenemos una cosa que le llamamos la Pax Narca. ¿Sí? Donde todo está tranquilo para que se desarrollen este tipo de cosas. Esto es en cuanto a violencia. Entonces, también, digamos, algo que quiero dejar sobre la mesa es que también, además de estos problemas de pobreza, en América Latina seguimos teniendo problemas serios de violencia. Con lo cual, casi cualquier tipo de pastoral, sean proyectos de cualquier tipo, deberían de trabajar sobre estrategias y procesos de paz, de construcción de paz. Y no es para, a ver, esto no lo vamos a resolver de ninguna manera en 3 días, ¿verdad? Este es un asunto que se fue incubando en nuestros países desde hace 4 o 5 décadas. O bueno, aunque algunos especialistas, por ejemplo, aquí en México, que hablan sobre el tema del narco, hablan de que empezó a haber traslado de drogas de México a Estados Unidos desde 1890. 1890, es decir, estamos hablando de que estas industrias tienen más de un siglo, tampoco son nuevas. Claro, la manera como se han desarrollado, pues sí son, pues han ido multiplicando la violencia. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a la seguridad. Y ahora nos vamos a los temas de democracia. Hay una institución que se llama el Latinobarómetro, que es muy bueno, esto es lo del año pasado, digo, todavía no sale lo de este año, donde habla sobre qué piensa la gente sobre el mundo político y social en América Latina. Y por ejemplo, fíjense, es muy curioso, pero en la mayoría de los países el tema más importante es la economía. Esa es la principal preocupación de la gente. Ahí está Argentina, Bolivia, México, Paraguay, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana. Pues son los países donde dicen el tema más importante es la economía. Y luego la seguridad es en Chile, en Ecuador, en Perú, en Uruguay y en Costa Rica. ¿Sí? Y luego, fíjense ya, corrupción en Colombia. Para los colombianos la corrupción es un tema muy importante, el más importante de todos, ¿no? Y en el caso de Brasil es problemas de educación, salud y medio ambiente. Entonces también digo, ustedes pueden ver aquí en estas tablas, pues qué tipo de preocupaciones en general tiene la gente de sus países, ¿no? Estos son datos que a mí me parecen sumamente interesantes. Y luego, esta es una tabla sobre ¿qué tanto la gente piensa que los sistemas democráticos son los mejores? Y si se fijan en América Latina, no crean que estamos como que muy bien, ¿eh? Hoy en América Latina el 52% de la gente cree que la democracia es el sistema político preferible, pero hay un 48% que no, ¿eh? 48% dice que no. Ese es un dato, a mí me parece escalofriante. O sea, 1 de cada 2 que están sentados en sus plataformas, hoy creería que la dictadura podría ser un mejor gobierno, ¿eh?
Y ahí está por países. Y fíjate qué curioso, por ejemplo, en Argentina, con la llegada de Milei, la gente quiere más la democracia porque llegó Milei. ¿Sí? Digo, no sé si hay alguien que quiera Milei, ¿verdad? Y si no, ya lo discutimos. Pero en Uruguay, digo, Uruguay es un país que siempre ha tenido una vocación bastante democrática. En Costa Rica, ahí está el dato, son 63%. Chile, Venezuela, en Venezuela el 60%, porque tienen a Maduro, ¿sí? Y así está. En México, digamos, crecimos, pero en México es el 49%, ¿eh? Menos de la mitad. Menos de la mitad. En Colombia es el 48%. En Brasil, el 45%. ¿Sí? En Guatemala, solo el 35%. Por supuesto que para mí esto denota que también uno de los temas que sí o sí deberíamos de trabajar en nuestras plataformas es el trabajo por la democracia, por la participación ciudadana, por todo lo que tiene que ver con la vida pública. O sea, en América Latina el gran problema que tenemos es que muy fácil podríamos optar por otro tipo de gobiernos. ¿Sí? Ahora que varios, bueno, y seguramente lo han discutido, que dicen, es que cómo es posible que la gente vote por Trump y vote por Bolsonaro y vote por no sé quién. Pues es que vean lo que piensa la gente en América Latina. ¿Sí? No es de ninguna forma, o sea, es explicable. ¿Y por qué? Pues esto lo que denota es que tenemos un déficit de educación ciudadana y de educación democrática enorme. Enorme. Y lo voy a decir, yo sé que ustedes siempre, o sea, una de las cosas que han hecho los misioneros en todos sus proyectos es que tratan de ser lo más democrático posibles, pero si además luego en las plataformas se es antidemocrático, pues estamos en la lona, ¿va? Bueno, esto es en cuanto a esto de la democracia. Estos son los países que experimentaron mayor, de 23 a 24, los que experimentaron un mayor aprecio por la democracia. Ahí sí México, fíjense, López Obrador fortaleció el proceso, las ideas de que la democracia es buena, ¿no? Milei, digo, son cosas que uno luego no pueden ser un poco antisentido común. Panamá, República Dominicana, Costa Rica, ahí lo tienen. Y bueno, los que han decrecido en aprecio por la democracia es Brasil, Bolivia y Perú. ¿Sí? Y bueno, aquí ya están en la larga data cómo se ha comportado el aprecio por la democracia en nuestros países. Eso, bueno, lo pueden checar ustedes de una forma muchísimo más detallada, pero como pueden ver, pues así que digamos, países muy democráticos en América Latina, pues no, ¿sí? En México, si se dan cuenta, siempre andamos sobre el 50% alrededor, con bajas y altas, ¿no? Argentina sí ha tenido una, digamos, tradición democrática importante, a pesar de, bueno, lo que les pasó, y creo que esto está referido a la dictadura que tuvieron. En Panamá hay una depreciación de la democracia, de tendencia. En Costa Rica ha habido una depreciación de la democracia. O sea, estaban sobre los niveles del 80% y ahora están en 63%. ¿Sí? Llegaron a estar en 56%. En República Dominicana también ha habido una depreciación democrática. Bueno, en Guatemala es un caso terrorífico, ¿no? Ha habido años en los que la aprecio por la democracia ha estado en el 14%, en el 14%. Ecuador tampoco, o sea, Ecuador siempre ha estado alrededor del 50%, en Honduras alrededor del 50%, hoy malo está sobre el 36%,
Aún Chile, que es un país donde la democracia es apreciada, tampoco está tan alta, ¿sí? Y bueno, ahí ustedes lo pueden observar. Ojalá que ya cada quien agarre los datos de su país y los empiece a comparar y empiece a explicarse por qué está pasando lo que está pasando. Porque tenemos Eso es en unos cuanto a la democracia. ¿Perdón? tenemos unos 5 minutos más. Va. Trato de ser sumamente rápido. Ahora, sobre los escenarios socioculturales, pues sí hay varios temas que sí se tienen que retomar para las plataformas desde mi punto de vista. Uno es, sí creo que hay un incremento sustantivo en las demandas de salud socioemocional, sobre todo en los jóvenes. Eso está con todo y tiene que ver con, sobre todo, fíjate, los temas de crisis es ansiedad y soledad. Ansiedad y soledad. Que ojo, tienen que ver con el sentido y tienen que ver con las grupalidades. Hoy por hoy, yo entendería que una plataforma como ustedes ayuda a esas dos cosas. Ayuda a dar sentido y ayuda a las grupalidades. Luego, sí hay transformaciones o continúan las transformaciones en los hogares y los arreglos familiares. Este modelo clásico de familia, de papá, mamá e hijos, ese ya casi no existe. ¿Sí? Es más bien raro. Ahora tenemos arreglos familiares de múltiples tipos y eso supone un cambio en las perspectivas pastorales, porque las perspectivas pastorales están basadas, muchas de ellas, no todas, pero muchas, muchas en un modelo de familia tradicional. Y ese ya hoy está en retirada. Hoy lo que tenemos son familias compuestas de muy distintos tipos y eso también se tiene que retomar. Voy a poner, digo, eso sé que a ustedes no les toca, pero imagínate empezar a hacer misas donde la gente pueda llevar a su perro. Así, digo, lo pongo sobre la mesa. Dice, pues capaz que, digo, sí, no, hay que aguantarse la de los ladridos y hay que aguantarse la de los pipís y los popós de los perros, pero a lo mejor sería algo que abriría puertas, ¿no? Luego, obviamente, también, y este es un reto muy importante para toda la Iglesia Católica, es el poder subirse a esta carrera tecnológica y la implementación de la inteligencia artificial. Eso es un asunto que llegó para quedarse. Y entonces hay que buscar que esto también puedan ser métodos de evangelización, métodos de solidaridad, métodos de compromiso social. Por supuesto que hay que seguir analizando las transformaciones de las relaciones interpersonales mediadas por las redes sociales, que eso sobre todo en jóvenes es un tema que no se puede olvidar, y obviamente todos estos temas que tienen que ver con los cambios en las definiciones de género y las vivencias distintas de la sexualidad. A ver, es un tema donde sí la iglesia tiene que entrarle sí o sí. Digo, yo sé, aquí puede cada quien tener sus posturas, no me voy a meter en ello, pero es un tema que está presente y no lo podemos obviar. Y obviamente, bueno, también hay que decirlo, la Iglesia Católica sigue perdiendo terreno con la población, sobre todo en las poblaciones juveniles. Quizá ganó un poco con el Papa Francisco, que era sumamente mediático, pero ahora León XIV no sabemos. De hecho, bueno, León XIV sí tuvo digamos, su clímax de recién nombrado, pero ahora la verdad es que está mucho más ausente de lo que en su momento estuvo Francisco. ¿Qué alternativas? Las digo muy, muy rápido. Obviamente, y ya lo había dicho, es si hay que retomar procesos de construcción de paz en cualquier plataforma, sí hay que hacer acompañamiento socioemocional, porque es una demanda muy importante, sobre todo en jóvenes. Sí hay que hacer una incorporación crítica de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Sí creo que es importante impulsar procesos de economía social, porque lo que ya habíamos dicho, sí se tienen que incentivar procesos de formación ciudadana también, por lo que habíamos dicho en términos democráticos. Y obviamente, bueno, esto ya no lo puse como dato, pero creo que es un asunto muy importante, es cómo repensamos los proyectos pastorales de cara al envejecimiento de la población, que también es un dato que está ahí colocado, ¿no? Las pirámides de población en muchos de nuestros países se están modificando. Cada vez hay menos jóvenes
y cada vez hay más gente adulta. Y bien, vamos a elegir, bueno, que una persona por grupo pueda realizar una pregunta a Jorge, para que, bueno, sea muy concreto esto. Entonces, comenzamos con la sala 1 para ver quién es el que va a mencionar esta pregunta o bien reflexión. En la sala 1 que estaba Berenice, Claudia Fontanot, Claudia Velasco, Edgar Isaía. Bueno, sí, estuvimos platicando un poquito acerca de, pues, algunas preguntas y una sería, ¿cómo hacer para evitar que se siga yendo como para atrás el retroceso, para evitar el retroceso en todas estas áreas? Y otra pregunta sería si existe ya, él tiene algún conocimiento de algún método práctico que esté avalado en el cual nos podamos, digamos, inmiscuir para no ir pensando y repensando qué se puede hacer, sino que a lo mejor para ir un poquito de avanzada, tomar algún método que ya esté evaluado, calificado y que nos pudiera dar como un apoyo para combatir sobre todo en las jóvenes la apatía, esta parte de aislamiento social, esta parte de ansiedad y depresión que es una realidad que están viviendo y que pues sería una forma de poderlos incluir, sobre todo a los jóvenes, ¿no? En esta parte. Y si hay algo también que pudiera apoyarnos con inteligencia artificial. ¿Voy contestando, Cielo, o nos esperamos a todas las preguntas? Si quieren, nos esperamos por si hubiera algo así como parecido y desde ahí Va, ocupamos. de acuerdo. Bien, entonces, en la sala 2, que nos puedan dar la pregunta, por favor. En la sala 2 está... Sí. Sí, a ver, digo, la verdad es que ya al final como que quisimos hacer una síntesis de lo que dijeron todos y decíamos que cómo establecer esas líneas estratégicas en los proyectos, programas y acciones en cada plataforma de acuerdo a la realidad específica que se vive en cada lugar y que se dirijan a la búsqueda del bien común, tomando en cuenta todas estas líneas estratégicas que ha mencionado Jorge y algunas que mencionamos que considerábamos que eran importantes, como todo lo que se refiere a medio ambiente, ecología, salud, que sí lo mencionó Jorge, educación, pero bueno, eso ya en cada plataforma. Gracias. Bien, gracias. Ahora la sala 3, por favor, con su pregunta. ¿Quiénes conforman la sala 3? Aurora Ruiz, Denise Ellis, Jaime Zúñiga, Luis Sánchez, Pablo Quintero. Aurora. Ok, en nuestro caso lo que comentamos tiene que ver directamente con cómo hay una crisis humanitaria de los valores y que tiene que ver directamente con no cubrir las necesidades básicas como alimentación, educación y eso, sino más en una lógica de la confianza, los valores para los jóvenes, para los menores y sobre todo cómo en nuestros espacios podemos responder ante esto. Gracias. Muchas gracias. Ahora, por favor, la sala 4 con su pregunta. Se encuentra María de los Ángeles Telles, Mons Hernández, René Porras, Samay. Sí, Jorge, nosotros también, bueno, obviamente todos los temas que tocaste son muy importantes, pero algo que nos duele
mucho es el tema de los jóvenes. Entonces, tú que estás precisamente en un contexto en la universidad y rodeado de ellos, ¿cómo nos puedes sugerir acercarnos a ellos dentro de todas las nuevas realidades que están viviendo y que ya mencionaste? Porque muchas veces en ese afán de acercarnos hasta podemos espantarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sugieres ese acercamiento hacia ellos? Y bueno, con la experiencia que tú tienes. Muchas gracias. Ahora, por favor, la sala 5, donde está Carolina Bermúdez, Claudia Ballina, Cari, Laura, Pau, Teresa. Hola, buenos días. Sí, la pregunta nuestra es, ¿cuáles son las formas de resistencia? Pero sí necesitamos como entender cuáles, ¿verdad? Ante una agenda global, el avance de la tecnología, las políticas neoliberales, tanto en lo micro, es decir, en Gente Sol, en nuestros espacios, en nuestras comunidades, como en lo macro, ¿verdad? ¿Cómo podemos participar a nivel comunitario? Y esto porque, como lo mencionaba el grupo anterior, estamos en un en contra importante y son el avance de las redes sociales, de la tecnología, eso nos juega un en contra para podernos movilizar. Entonces, ¿cómo volver a los movimientos sociales que la pandemia como que apagó? Muchas gracias, Karina. Y ahora, por último, la sala 6. Está Beatriz, Consuelo, Pepe Mellado, Roberto, Sol. Roberto, de Tierra Fértil, tenía la pregunta. Buenos días. Muchas gracias por la ponencia y todo. Mi pregunta iba más allá, como desde el consejo, bueno, de ACEPAL. ¿Cómo están, o si no de ACEPAL, si es alguna otra organización o institución, cómo se está trabajando la inclusión de los nuevos indicadores que se pueden, eh, vamos a ver, como interrelacionar con el tema de la pobreza, ¿verdad? Como usted hablaba de que tal vez el tema de la salud mental, bueno, la parte de acceso, de carencias, o si eso va a depender de cada investigador, de cada persona que quiera entender el fenómeno globalmente. eh, Porque ahí decía en un momento que en Costa Rica, por ejemplo, la parte de salud mental es bastante nueva la legislación, entonces también supongo que eso va poco a poco, pero no sé si queda clara mi pregunta. Muchas gracias, Roberto. Entonces, le damos la palabra a Jorge para que pueda darnos una respuesta de estas preguntas que se llegaron a formular. Sí, muchas gracias. A ver, voy a comentar varias experiencias, a ver, de cuestiones prácticas y algunas otras como de principios de acción. A ver, primero sí retomo la idea de que sí puedan hacer diagnósticos locales sistemáticos. Creo que eso sí es una necesidad en todas las plataformas, es decir, que de vez en vez vayan actualizando para hacer diagnósticos locales. Ahora, una clave de estos diagnósticos locales, que para eso hay muchas metodologías, que están ya muy probadas, es que no sean autorreferenciales. Esa es la clave, es decir, que sí haya una pregunta, de alguna forma de preguntarle a los actores de la comunidad cuáles son los problemas. Porque luego me ha tocado muchas plataformas que nos sentamos a hacer análisis de la realidad y entonces cada quien dice de los que están en el grupo lo que cree que es un problema, que está bien, pero eso se tiene que corroborar con los actores en concreto. Y eso me parece que es una práctica metodológica fundamental, porque luego se hacen temas muy autorreferenciales, ¿sí? Para eso hay muchas, le digo, hay muchas metodologías, sobre todo de educación popular, que ustedes pueden bajar de internet o de organizaciones. Por ejemplo, aquí en México hay una que se llama INDEC, que tiene un montón de metodologías específicas al respecto, de metodologías participativas muy enfocadas a espacios latinoamericanos. Entonces, INDEC se llama, son las siglas, es MDEC, INDEC. Ahí yo creo que pueden encontrar un montón de herramientas de análisis para hacer diagnósticos locales participativos. Luego, sobre procesos de intervención, yo les sugeriría
que pudieran checar la metodología del CIAS por la Paz que han desarrollado. Es una organización que crearon los jesuitas, que ahora está en manos o hay muchos laicos involucrados, que sí tienen metodologías con un enfoque de paz muy amplio, donde se retoman temas de economía social, temas de educación, temas de familia, ¿sí? Asuntos de salud y obviamente también de gobiernos locales. Esa metodología también la pueden buscar CIAS por la Paz, así tal cual en internet. Y ellos tienen un montón de metodologías específicas sobre estos asuntos que yo creo que podrían ser bastante útiles, ¿sí? Para estos temas que acaban de comentar. Y son metodologías que están más o menos probadas en varios lugares, ¿no? Sobre el tema de los jóvenes, a ver, aquí ahora en el ITESO, digamos, en mis encargos está lo que tiene que ver con salud socioemocional y lo que son los colectivos de estudiantes, de los chavos. A ver, hoy hay para mí 2 agendas o 3 agendas que son muy novedosas para el trabajo con los estudiantes, con los jóvenes. Primera, temas de cultura y arte. Hoy la proliferación de espacios que tienen que ver con hacer teatro, música, poesía, literatura, artes gráficas, son espacios muy apreciados por los jóvenes. ¿Sí? Acá, fíjense, por ejemplo, en el ITESO, cosa que yo creí que nunca iba a pasar, pero hoy, por ejemplo, hay colectivos de baile folclórico que conviven con colectivos de K-pop. ¿Sí saben qué es el K-pop? Son estos bailes, ¿cómo se llama? Estos bailes de música coreana, ¿sí? Y junto con eso se acaban de crear colectivos, digamos, de arte de todo tipo. Ha explotado. Obviamente hay bandas musicales, que eso siempre hay, ¿sí? Danza contemporánea. Es decir, hay un montón o sea, ahorita las grupalidades de los jóvenes están rodeando a partir de cuestiones artísticas. Eso está pegando muchísimo. Y son los espacios de expresión donde ellos luego van diciendo qué sienten y cómo procesan sus necesidades, ¿sí? Yo la verdad es que les sugeriría abrir espacios artísticos. Y para eso sí hay que invitar a gente que lo sabe hacer. Gente que sepa hacer teatro, gente que pueda enseñar cómo escribir una poesía, ¿sí? Eso me parece que es muy, muy importante. Gente que enseña a hacer danza contemporánea. Eso ahorita tiene un pegue enorme. En los últimos años, después de pandemia, eso creció prácticamente en todas las universidades. Y me parece que eso además es muy noble. Porque además, la verdad es que sí, si uno ve historia del arte, la iglesia siempre ha sido un gran promotor del arte. Históricamente así ha sido. Incluso los misioneros del Espíritu Santo, en varios de sus momentos, han sido promotores de arte y de cuestiones estéticas. ¿Sí? Digo, incluso bueno, ustedes lo saben, muchas de las parroquias tienen diseños verdaderamente excepcionales. Hay que retomar eso. Otra vez, me parece que esa es una clave del momento que yo les recomendaría. Eso en cuanto a bueno, ese es un tipo de colectivos. Los otros tienen que ver, sí, con tecnología. A ver, no se trata que les demos clases de inteligencia artificial, más bien ellos nos la tienen que dar a nosotros. Ojo, fíjense, acá hay unos colectivos sumamente interesantes y que, por ejemplo, ahora han pegado, que es concursos de videojuegos. Tal cual, así. ¿Sí? Concursos de habilitamos una sala donde entonces la gente hace concursos de videojuego y eso genera una grupalidad enorme. Claro que luego hay que ver cómo de ahí se lleva a otras agendas.
pero hoy procurar espacios donde ellos puedan jugar a través de videojuegos es muy exitoso. Digo, no se trata de que ahora que ustedes armen sus, como decíamos aquí en México, sus espacios de maquinitas, ¿verdad? No, no es eso, sino poder propiciar estos espacios donde se juega, se compite, pero se compite en una lógica de colaboración. ¿Sí? Esos juegos, esos espacios son muy interesantes, que a mí me han parecido. Y junto con eso, por ejemplo, hay chavos que se están juntando para armar, por ejemplo, temas de robótica, temas de, por ejemplo, aquí hay un colectivo que se dedica a diseñar carros de carreras. Yo creo que este tipo de iniciativas pueden ser sumamente interesantes. Yo sé que dicen, oye Jorge, ¿y eso cómo? Pues hay que invitar a alguien que ocupe ese espacio. O sea, no se trata de que nosotros nos pongamos a enseñarles cosas. Se trata de que generemos el espacio para que ellos intercambien a propósito de temas de agendas que les interesan. ¿Sí? Claro, ahí se pueden desarrollar discusiones sobre el uso crítico de la tecnología, que eso me parece clave, pero se hace el uso crítico en el espacio concreto, en la práctica concreta. A mí eso me parece sumamente interesante, muy relevante. Son agendas, les digo, que me parecen a mí muy importantes. Y otra, obviamente, sí tiene que ver con grupos de autocuidado de los propios jóvenes, ¿sí? Donde puedan hablar sobre sus temas de ansiedad, sus temas de grupalidad, ¿no? Sus relaciones interpersonales, los temas de género, ¿sí? Pero es cambiar el esquema. No se trata de que les demos un tema, ¿no? Ah, pues es que estos niños son bien, tienen tragedias en sus relaciones personales, entonces les vamos a dar un taller de noviazgo. No, no, no. Es más, ahora el descifrar qué tipo de relaciones tienen entre sí ya es todo un tema, ¿eh? Porque es, a ver, ¿cuándo es novio? ¿Cuándo es amigo? ¿Cuándo es quede? ¿Cuándo quedaste en la son friendly? Todas esas cosas de nomenclaturas que hoy tienen ellos, ¿sí? Que ellos son los que platiquen de eso y no darles, vamos a abrir un curso de noviazgo. Pues no, salgámonos de ahí. Pero sí generemos espacios de confianza donde ellas, ellos y ellas puedan hablar sobre sus cosas. Y desde ahí ir ayudando, facilitando la discusión, poniendo la espiritualidad en medio de eso. ¿Sí? Y otro tema, finalmente, otra agenda que a mí me parece clave es el trabajo en el desarrollo de la interioridad. ¿Sí? Ojo, no son talleres no son ejercicios, no son retiros, son talleres de interioridad. ¿Eso qué significa? La capacidad de que puedan hablar consigo mismos y que tengan la capacidad de reconocer qué les pasa adentro. ¿Sí? Eso me parece fundamental hoy. ¿Sí? Otra vez, ahí sí hay que invitar a gente que lo sepa hacer, pero a mí me parece sumamente importante. ¿Sí? Claro, también y seguramente siempre va a haber una parte de chavos que estén interesados en la parte ecológica, que eso siempre va a estar presente, ¿no? Y también chavos que estén interesados en la parte política, eso también siempre va a estar presente. Y desde ahí ir trabajando cómo se van haciendo, se reconstruyen las resistencias, pero sí hay que invitarlos a decir, a ver, vamos conformando un equipo de chamacos que hablen con los gobiernos locales. Hay que construirlo y generar la agenda para que lo hagan. Yo creo que eso sería sumamente relevante. ¿Sí? Bueno, pues son de algunas pistas que yo les paso. Aquí sí, todas son desde mi experiencia concreta. Aquí en el ITESO, el encargado de defender las agendas juveniles es su servidor.
Entonces, pues sí, me peleo con la institución para decirles, denles chance de que hagan baile folclórico, no estén, démosle la chance a los chavos, ¿no? Y hagamos un concurso de videojuegos, ni modo, ¿sí? En lugar de criticarlos de por qué se la pasan metidos en el Xbox o en la PC, ¿cómo se llama? En PlayStation, mejor acá hagan su concurso aquí, ¿cómo ven? Pero ya no solos encerrados en su casa, sino juntos. Ahí está el cambio, ¿sí? ¿Cómo ven? Pero bueno, ahí la dejo. Bien, suena padre, Jorge, muchas gracias. Incluso yo recuerdo que creo que, ay, perdón, no levanté la mano, perdón. Creo que Cari levantó la mano también. ¿Tienen No, estas si ella intervenciones? si quería hablar, todo bien. No sé quién era, es que no veo. Pero no, lo mío era nada más aportar que mucho de lo que dijo, estoy totalmente de acuerdo, me parece súper rico este espacio y que lo esté diciendo así abiertamente a personas adultas, porque la visión adultocéntrica es muy grande, entonces primero tenemos que trabajarnos a lo interno nosotros y nosotras para trabajar con juventudes o con población de infancias, porque si no nos trabajamos, es muy complejo poder llegarles a los chicos y a las chicas. De hecho, la visión es tan adultocéntrica que cuando un grupo de jóvenes se trata de organizar y lo vemos solos o solas, la gente cree que es que están solos y realmente se están organizando ellos y ellas mismas. Y nosotros como personas adultas solo acompañarles, eso es maravilloso y siempre genera algo muy bueno en las personas adolescentes. Mayor involucramiento, sentido de pertenencia, un espacio seguro, no se sienten juzgados, entonces eso es muy interesante. Vamos a dar- Totalmente de acuerdo. Sí, perdón, Jorge. Vamos a darle el espacio solamente a Monse, que empezó a hablar, a Lalo, y ahí vamos cerrando para respetar también el tiempo que les habíamos sugerido. Muchas gracias, Social. Sí, solamente quería sumar un poco a lo que decía Jorge y era lo que estaba buscando, que yo recuerdo que lanzaron un videojuego católico, entonces estaba buscándolo para ver si lo encontraba, pero no lo encuentro. Entonces, bueno, pues igual y se los comparto luego. Gracias. Sí, yo solamente quería agregar, estamos trabajando actualmente con precisamente atención a jóvenes, temas de salud mental, y una de las cosas que me saltó en este momento, pues que también es un riesgo, ¿no? Trabajar con ellos en el sentido de que estamos quitando jóvenes al crimen organizado, ¿no? Nos volvemos como foco también de cierta parte de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, como para tener en cuenta que no es tan fácil, ¿no? Trabajar con jóvenes. Sí, Lalo, de hecho, fíjate que acá, bueno, pues tú conoces el sur de Jalisco perfectamente. Hubo un momento en que las familias, cuando los chamacos cumplían 14 años, los sacaban de la ciudad, de los pueblos, y se los traían a Guadalajara para que no los cooptara el crimen organizado, ¿eh? O sea, ha llegado a haber estrategias de ese tipo, pero yo digo que ahora sí que si la iglesia no le entra, entonces ¿quién? Tal cual. O sea, si nosotros no le entramos a esa recuperación de la banda, entonces ¿quién? Hay que hacerlo con cuidado, hay que tener, parte de los diagnósticos locales es eso, ¿eh? Ver dónde, como decimos en México, dónde está la maña. Es parte de los diagnósticos locales, ¿no? Que luego lo queremos obviar. No, no, a ver, hay que traerlo a la mesa. Ya vieron la presencia territorial de los cárteles en México, ¿verdad? Entonces, pues están en todo el país, tal cual. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que vale la pena, ¿eh? Yo acá, bueno, obviamente el tema deportivo también siempre ha sido muy importante, ¿no? Pero yo me atrevería a pensar que ahorita aquí en el ITESO, en grupos organizados, deberemos de tener, yo creo que casi unos 1,000 estudiantes, ¿no? ¿Qué dices tú? Pues esos son los que van a cambiar este país y estos países. Pero hay que abrirles el espacio, hay que conseguir las cosas, hay que convencer a los adultos, como decía Cari, hay que conseguir dinero para que las iniciativas caminen, ¿no? Y hay que dejar que sea su agenda la que prospere, no la nuestra, la de ellas, ellos y ellas, ¿no?
Pues bueno, pues yo aquí la dejo. Pues nuevamente, Jorge, te agradecemos mucho esta intervención. Sin duda, siempre todos estos espacios se quedan cortos, dejan muchas provocaciones, pero pues bueno, también es parte, creo que de la idea, ¿no? Que haya esta cierta provocación para seguir desarrollando nuestro trabajo, más las otras provocaciones que ya tenemos por las personas que ya atendemos. A mí me gustaba como alguien decía en las preguntas que te hacían, parte de lo que nos duele, yo dije, pues sí, es eso, o sea, porque parte de esto, o sea, estas son informaciones que nos estás presentando, pero detrás de estas informaciones hay historias, hay personas, hay narrativas particulares, ¿no? Que ahí ya tiene otro nivel y conforme ello nos toque, pues también es muy significativo. Recordaba también ahorita cuando te decía, no, pero sí dinos algo que nos ayude, ¿no? Algo que sea, si la receta ya dala, ¿no? Y me acordaba que en el documento de Aparecida hay un numeral donde se dice rozar los cuerpos sufrientes. Es importante en esto de ser iglesia en salida, ¿no? Rozar los cuerpos sufrientes, gastar tiempo con ellos, no decirles qué te voy a hacer, sino ellos mismos te digan cuáles son las necesidades. En esto último, pues se cargó un poco hacia los jóvenes, pero pues cualquier población que estemos trabajando, cualquier realidad que estemos trabajando, esto que decías creo que es muy importante, que no seamos autorreferenciales, ¿no? Por más que tengamos la experiencia, por más que tengamos el tiempo trabajando en ello, es fundamental escuchar a la persona específica con la que queremos hacer esta experiencia solidaria y desde ahí ir construyendo un poquito más de humanidad en medio de tantos clamores, desde ahí ir poniendo esta espiritualidad a Jesús encarnado en el centro, en medio de todas estas tareas. Entonces, pues agradecerte de nuevo, agradecerles a todas, a todos su participación, su tiempo, el trabajo que hacen. O sea, yo creo que pues esto deja ahí un poco pues sí, de la crueldad retratada, ¿no? Pero pues también todo el trabajo que ustedes hacen es la otra parte de la moneda y es muy significativo. Entonces, además de este tiempo, también agradecer su trabajo y seguirlo animando, que para eso también nos interesa que nos veamos y que tengamos este ratito para saber que hay distintas personas trabajando en distintos espacios en esta lógica tan importante, ¿no? Que es la solidaridad. Y también dos cosas recordarles. Una, agradecer a Jorge que ya nos decía que nos iba a hacer llegar su artículo. Este artículo, por favor, la presentación, él decía, la pueden usar como quieran. El artículo no. El artículo no, porque el artículo se va a publicar, todavía no está publicado. Entonces, para que no le quememos su trabajo. O sea, que sí nos ilumine, pero que no le quememos su trabajo, ¿no? El artículo se publicará en la revista Christus por ahí hasta diciembre. Entonces, está muy fresquito, el pan apenas está saliendo del horno. Entonces, que con ese lo trabajemos con mucha discreción cuando se los hacemos llegar. Y también recordarles que el 21, 22 y 23 de noviembre tendremos nuestro encuentro presencial en Tlalpan para que vayan apartando esas fechas y donde también queremos de alguna manera seguir trabajando en herramientas que nos ayuden a seguir haciendo nuestras intervenciones, esta vez un poquito centrados en el tema también de la interioridad y de la espiritualidad, que a veces nosotros queremos brindar la herramienta y nosotros mismos no nos dedicamos el tiempo también para trabajarnos en eso, ¿no? Entonces, pues con esto termino, agradeciendo las distintas intervenciones y deseando que los distintos trabajos pues sigan adelante haciendo todo el bien que seguro ya hacen, ¿no? Con los retos que nos quedamos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todas y todos. Es me da mucho gusto volver a contactar y acá andamos.